Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea, un tema importantísimo que elegimos para empezar el programa de hoy. Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, se emitió un comunicado repudiando expresiones discriminatorias, así dice, así comienza el comunicado, repudiando expresiones discriminatorias utilizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo tenemos en comunicación telefónica a un miembro fundador de ASDRA, de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, a Raúl Quereilac. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Liliana Romero desde Radio Sudamericana lo saluda. Hola Liliana, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en contacto contigo. Muchísimas gracias. ¿Nos recibe bien usted? Sí, por suerte se escucha bien. Bueno, ¿por qué emitieron este comunicado repudiando expresiones discriminatorias, así lo dice, por expresiones justamente que están contempladas dentro de una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad? Y porque claramente todo nuestro colectivo se ve afectado por, digamos, definiciones que parten de un ámbito que justamente debería trabajar por todo lo contrario, ¿no? Por hacer inclusivo el ámbito social para que la persona con discapacidad pueda ser uno más, y sin embargo con este tipo de expresiones que yo quiero creer que lo ha hecho alguien que no tiene la menor idea de lo que es el tema de discapacidad, y que por otro lado se emitió sin mucho control previo, porque hoy he visto que desde el lado de la ANDIS han salido a notificar que esto va a ser modificado, con lo cual me sorprende con qué liviandad se publican cosas de barbaridades como esta, ¿no? Raúl, para poner en contexto a la audiencia que no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿no? Se trata de la resolución número 187 emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad con fecha creo que 16 de enero de este año, y sobre qué versa esta resolución y cuáles son estas expresiones discriminatorias que hace mención este comunicado de repudio emitido por ASDRA. Claro, en realidad esto está en el marco del operativo de reconsideración y revisión de las pensiones que están vigentes por discapacidad, que en todo caso es un procedimiento que es correcto de efectuar para tener claro de que quienes están percibiendo esas pensiones son aquellos que correspondan, y no, como lamentablemente ha sucedido también, que eso hay que reconocerlo, mucha gente que no tenía nada que ver con la discapacidad. Pero más allá de eso, utilizar términos para categorizar de alguna manera a la persona con discapacidad como imbécil, retardado mental, débil mental, idiota, o sea, es terminología que, digamos, por suerte se había desterrado, proviene de hace, no sé, más de un siglo atrás, y después de muchos años de pregonar todas las instituciones, o bueno, aquellos que militamos por el tema discapacidad, había sido desterrado. Lo cual que hoy vuelva a surgir esto nos parece una aberración, y peor todavía que surja de la Agencia Nacional de Discapacidad. A ver, Raúl, las expresiones utilizadas dentro de una resolución de un organismo nacional competente en la materia, retardados mentales, idiota, imbécil, débil mental, ¿estos términos, estas expresiones realmente están escritas en la resolución? Sí, así han aparecido, y de hecho la misma agencia se ha hecho cargo de esto, diciendo que iban a ser corregidos y pidiendo disculpas por su uso. Con lo cual, insisto, quiero creer que fue una publicación hecha sin demasiados controles previos, y que la persona que redactó esto es un ignorante en el tema, porque si no, no puedo justificar que en ese ámbito pueda salir una resolución de este tipo. ¿Y por qué utilizaron, a ver, yo leí la resolución, pero lo que estoy intentando es explicar a la audiencia, ¿no? La resolución tiene aproximadamente 44 páginas, y exactamente en las páginas 36 y 37 es que leemos estas expresiones, estos términos. ¿Por qué utiliza estos términos de retardados mentales, idiota, imbécil, débil mental?
Y porque es una suerte de categorización de lo que sería leve, medio, grave, bueno, no sé, que también es digamos, una estigmatización de la persona con discapacidad, tenerla categorizada por grados, cosa que también se había desterrado. Estamos saliendo de lo que era el modelo médico hegemónico para ir a lo que es hoy algo de índole social, con lo cual es un paso atrás, no uno, miles de pasos hacia atrás respecto a temas que ya de alguna manera se habían superado. Por eso, primero, nuestra sorpresa de que otra vez se vuelva a eso, y segundo, que provengan de ese ámbito, ¿no? Porque si me dijeran de otra dependencia oficial, bueno, tampoco lo justificaría, pero se entendería que por desconocimiento. Pero en este ámbito, no, realmente es injustificable. Antes se utilizaban este tipo de expresiones dentro del ámbito justamente de la discapacidad, Raúl. Sí, lamentablemente, a ver, haciendo un poco de historia, esto en una etapa donde la eugenesia era algo habitual, esto de separar a la persona con discapacidad, tratarla como si fuese algo que avergonzaba a la familia o el lugar donde él residía, tratar de que no procreara, tratar de apartarlo totalmente del ámbito social. Más atrás hasta se lo llegó a matar en otras etapas y en otros lugares. Pero bueno, vayamos a lo que es más reciente. Habíamos salido de esa, etapa donde esos eran los conceptos que se vertían. Y habíamos llegado todavía falta mucho para que la inclusión de la persona con discapacidad sea totalmente plena y consolidada en el tiempo, pero no se hablaba de esta manera. Y creo que contigo hemos hablado en otra oportunidad que para nosotros es muy importante el uso del lenguaje. De hecho tenemos campañas hechas por el mal uso de la palabra mogólico. O sea, son todas cosas que justamente estigmatizan y no tienen nada de inclusivo cuando se refieren a la persona con discapacidad. Exactamente, ¿no? Pero estamos también, además de todas las campañas que hacen distintas instituciones como es ASDRA, por ejemplo, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, se ajustan estas campañas de concientización que hacen ustedes junto a otras instituciones, se ajustan también a protocolos y a convenciones internacionales, a guías elaboradas desde Naciones Unidas en relación a este tema, Raúl, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos vigente en el país desde hace ya más de 15 años lo que es la Convención Internacional de Derechos de la Persona con Discapacidad, que claramente va en otra sintonía y apunta a algo totalmente opuesto a esto. Por eso digo que esta barbaridad que han hecho, quiero creer que es de gente que realmente no tiene ni idea de lo que es el tema de discapacidad, pero me preocupa que en ese ámbito salgan resoluciones y que ahora tengan que salir a pedir disculpas y a corregirlo. Evidentemente hay un nivel de improvisación o de desconocimiento serio, ¿no? ¿Qué es la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Cuáles son sus competencias, sus facultades, sus objetivos? Bueno, es el ámbito a nivel nacional que se ocupa de lo que son las políticas a aplicar en el país en materia de discapacidad, y además tiene manejo de fondos como para financiar proyectos que están relacionados a instituciones que se ocupan del tema. Nosotros no recibimos fondos del ANDIS, pero sí tenemos un trato fluido cuando justamente queremos revisar políticas que están siendo aplicadas, y de hecho hemos tenido en distintas oportunidades contactos directos. Ahora último no estamos teniendo la respuesta que esperábamos, pero seguimos insistiendo cada vez que aparecen cosas de estas. También se dieron oportunidades anteriores donde hubo algunos dichos del presidente que no nos parecían fuera de lugar y lo hemos hecho saber. No sé, en la época de la pandemia también hemos tenido trato con ellos por el tema de las prioridades de vacunación. O sea que hay un cierto vínculo, como también lo tienen otras instituciones, porque es el lugar al que nos tenemos que referir como entidades que trabajamos por
la discapacidad, el ámbito oficial apropiado, digamos. Ustedes también han emitido comunicados respecto en esta política del gobierno nacional de ajustes, y que también ha pasado la motosierra en las pensiones por discapacidad, también en otras políticas tomadas por el gobierno respecto a los cupos laborales para personas con discapacidades. ¿Cómo quedó ese tema puntualmente, Raúl? Porque también desde ADRA se ha emitido un comunicado al respecto. A ver, yo, y aquí voy a hablar a nivel personal, considero que, y en esto tenemos que hacer una culpa, que lamentablemente durante estos últimos años el sistema general de la discapacidad estaba fuera de control en cuanto a la emisión de subsidios, al otorgamiento de becas o de inclusive puestos laborales. Es cierto que esto es algo que viene de hace mucho, pero también es cierto que hay que de alguna manera establecer algún mecanismo que genere una depuración. Ahora, de ahí a pasar a eliminarlo, como en algunos casos sucedió sin justa razón, no. Pero yo creo que el motivo por el que se dispara todo esto es que estaban tratando de establecer mecanismos como para, digamos, reconsiderar ciertas pensiones que habían sido otorgadas, y en todo caso habrá que ver si correspondía. Claro, pero subsanar, llegar a este punto es el que nos enerva, ¿no? Subsanar, digamos, los excesos, ¿no? O poner fin a los excesos y a los desmanejos que existían en el área. Pero como nosotros venimos sosteniendo, está bien corregir los desmanejos, trabajar para que los recursos realmente lleguen donde deben llegar, pero tampoco extralimitarse, ¿no? Con desmantelar programas, desmantelar áreas, o por ejemplo emitir este tipo de resoluciones con utilización de expresiones, de lenguajes, de términos que ya estaban hace décadas desterrados, y que además se viene trabajando a nivel internacional a través de convenciones específicas, a través de Naciones Unidas, dando lineamientos. Justamente no es solamente un término, no es una palabra, ¿no? En la utilización del lenguaje también hacemos discriminación. Es importantísimo, incluso nosotros como medios de comunicación, que tenemos que ir adaptándonos. La legislación misma, hablando de un código penal, cuando antes hacía referencia, del año 20 estoy hablando, de mujer imbécil o idiota, y que en el año 2024, en una resolución de una dirección nacional, volver a utilizar esas expresiones que se utilizaban en el año 1920, es que es retroceder, ¿no? Por eso me parece muy importante poner sobre la mesa estos temas, porque no se trata simplemente de una palabra. Sí, no, desde ya yo rescato que hayan reconocido el error y que estén dispuestos a su corrección. Ahora, me preocupa seriamente en manos de quién estamos, porque si de un ámbito, como insisto, es el que corresponde para trabajar por el tema de discapacidad, se emite por el motivo que sea, por error, por omisión, por desconocimiento de quien la firmó, no sé, ese tipo de resolución, y estamos en problemas, ¿no? ¿Qué pasó le preguntaba también por los cupos laborales para personas con discapacidad? Sí, bueno, a ver, yo la verdad no tengo información reciente de cómo se avanzó en eso, pero dentro de la misma óptica de revisión, no me parece mal que sea reconsiderado y que sean mantenidos aquellos a los que les corresponde por derecho el puesto laboral. Ahora, tampoco, insisto, en el mismo marco de aquellas cosas que se hicieron incorrectas,
sostener a los que no tienen por qué estar en este tipo de programas. Así que el tema de el cupo laboral, yo estoy en este tema de discapacidad hace más de 35 años, nunca fue cumplido. Hay un 4% a nivel nacional que es algo que no llegó a ser nunca ejecutado en esa dimensión. Pero bueno, seguimos siempre machacando hacia que eso se logre, pero de ninguna manera podemos aceptar de que sean ocupados esos puestos porque no corresponden, ¿no? Bien, recuérdenos qué es ASDRA, por favor. ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Nosotros, bueno, yo junto con mi señora y otros matrimonios hemos fundado esto hace 36 años ya. Somos familias de personas con síndrome de Down que hemos trabajado siempre por difundir lo que son sus posibilidades y tratar de justamente influir en políticas públicas para mejorar su calidad de vida. Y en este momento tenemos ya un crecimiento muy importante como institución. Somos parte de una red a nivel nacional que se llama Red T21 en relación a la trisomía en el par 21, que es lo característico del síndrome de Down. También tenemos vínculos con otras asociaciones en el exterior, hemos organizado congresos y vamos a seguir haciéndolo, con lo cual siempre estamos tratando de brindar información y darle contención a las familias de las personas con síndrome de Down que recién empiezan a interiorizarse en el tema. ¿Hace 30 años entonces que existe ASDRA? No, es fácil, el 8 del 88, o sea que ya llevamos 36 años. Y bueno, esperamos seguir en esta senda. Bien, y desde que se conformó ASDRA a la actualidad, ¿cómo observan ustedes en el transcurso de estas décadas, casi 40, en políticas de discapacidad que tenemos en nuestro país? ¿Fuimos avanzando, mejoramos, retrocedemos, nos falta mucho todavía? Hablando de inclusión. Y yo diría que es un poco de cada cosa. Hemos avanzado mucho, sí, porque si yo me retrotraigo a lo que era el año, no sé, 88, 90, hablar de inclusión en una escuela, en un ámbito laboral, era medio una utopía. Hoy, por suerte, eso, bueno, no son la cantidad de casos que debieran, pero ya no asombra ver a una persona con síndrome de Down en una escuela común o trabajando en un ámbito laboral independiente, con lo cual avances hubo. Ahora, lamentablemente, este tipo de cosas o eso que nosotros tanto hacemos hincapié, el uso en forma discriminativa de la palabra mogólico o todo aquello que segregue a la persona con discapacidad, nos echa para atrás un esfuerzo muy grande que hacemos, porque nosotros no tenemos medios masivos de difusión en los cuales permanentemente estamos presentándonos para plantear esos temas. Lo hacemos con campañas que por suerte nos permiten en algunos lugares llevarlas adelante, pero cada vez que sale una cosa de esta es un paso enorme hacia atrás, y más en este caso que acá estamos retrocediendo, no sé, 100 años en lo que era la filosofía referida al tema de discapacidad. Raúl, ¿y son convocadas las instituciones como ustedes, ASDRA, son consultados por organismos oficiales, digo, de gobierno? Sí, a ver, eso depende un poco de las épocas que hablemos, pero sí, seguimos teniendo vínculos, nos siguen llamando a veces a debatir ciertos puntos en particular, pero bueno, después las tomas de decisiones o digamos las disposiciones, como en este caso que se terminan emitiendo, son propias de cada ámbito y evidentemente en este caso yo no sé si habrá alguien que pagará las consecuencias de haber sacado esta resolución, pero insisto, es sumamente preocupante pensar en manos de quién estamos a la hora de que se emitan disposiciones relacionadas con la discapacidad. ¿Y cuando alzan la voz, son escuchados? Mira, en los medios diría que sí, porque por suerte ya se sabe quiénes somos y qué trayectoria tenemos.
¿Y por las autoridades? A veces es un sí, pero no, porque después pasa el tiempo y la cosa sigue igual. Pero bueno, vamos a seguir en este camino, o sea que de nosotros no se van a librar fácilmente. Lo que sí digo que cada vez son más. Ya ahora, antes éramos un grupo de padres, una institución, bueno, ahora somos redes a nivel nacional, a nivel iberoamericano, que también participamos, o sea que cada vez tenemos otra estructura más importante, ¿no? Y en cuanto a legislación, ¿cómo estamos? Y bueno, en el país. Yo diría que falta mucho porque todos estos logros que se han hecho en estos últimos años, por lo menos los que yo he tenido conocimiento y participación, no están del todo consolidados, no son cosas que llegan y se quedan. Llegan, tal vez se aplican, después se interrumpen, no se vuelven a recuperar. A mí me hubiese gustado que por ejemplo, en las escuelas donde ya han pasado personas con discapacidad, ese tema de la educación inclusiva ya no sea discutible, que ya sea una cosa que por naturaleza cualquier persona con discapacidad que pida una vacante la tenga. Y sin embargo todavía cuesta mucho en todo el país, con lo cual no se ha logrado el objetivo principal, que es que eso se consolida en el tiempo, ¿no? Claro, que lo que está escrito en una norma o en una ley se cumpla en la realidad y no haya una distancia o un divorcio, ¿no? Ayer precisamente tratamos ese tema aquí en estudio con una mesa que fue integrada por directoras de 2 instituciones educativas que pertenecen a una asociación gremial, a la Asociación de Agentes de la Propaganda Médica de Corrientes, que es el único modelo en el país que en una asociación gremial impulse, promueva instituciones educativas. Tienen un jardín de infantes que se llama Los Valijitas y un instituto primario que se llama Los Valijas. Aprobado esto por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Y destacaban este aspecto justamente, la inclusión. Trabajan con alumnos con discapacidades y marcaban esto como una característica, algo distintivo de estas 2 instituciones educativas, marcando la diferencia con otras, ¿no? Por la experiencia de los tutores y de las familias que a veces sus hijos son rechazados. Bueno, no conocía esta propuesta, pero celebro de que estén aplicándola, que se mantenga más de un ámbito de ese tipo y que se copie como ejemplo, ¿no? Bueno, Raúl, ¿algo más que pueda agregar? No, agradecer otra vez el espacio como para poder expresarnos, que para nosotros es muy valioso, insisto, no tenemos medios habilitados en forma permanente como para poder transmitir estas situaciones y estas preocupaciones que nos surgen, y bueno, y en este caso por algo tan grave como esto que estamos tratando, ¿no? Esperemos que se corrija. Muchísimas gracias, que tenga usted buenas noches. Diana, siempre a disposición, un saludo a los amigos de Corrientes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Raúl Quereilac, que es miembro fundador de ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que esta asociación emitió un comunicado repudiando expresiones discriminatorias utilizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad. Parece increíble lo que la audiencia en este momento está escuchando, pero sí en una resolución, la número 187, publicada en el Boletín Oficial en enero de este año. La resolución tiene fecha 16 de enero y ha sido publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Tiene 44 páginas y en las páginas 36 y 37, correspondientes al punto 13 de dicha resolución, este punto 13 tiene como título psiquismo y utilizan estas expresiones: retardados mentales, idiotas, imbécil, débil mental, expresiones que eran utilizadas en el siglo pasado. Puse como ejemplo
el Código Penal argentino, reformado, pero que data del año 1920, donde en su articulado hablaba en el capítulo correspondiente a los delitos sexuales, hablaba de mujer idiota o imbécil. Bueno, esto año 1920. En el año 2024 se vuelven a utilizar estas expresiones en una resolución, no del Código Penal, en una resolución de la Dirección Nacional de Discapacidad. Increíble. Esto ha motivado distintos comunicados de repudio de distintas instituciones y esperemos que sea corregido de manera inmediata. Y como lo dijo Raúl Quereilac, ¿no? Preocupa en manos de quienes estamos el nivel de incompetencia y de improvisación, pero no es la primera vez que desde el Gobierno Nacional y en varias oportunidades el presidente Javier Milei, estando en campaña, ha sido objeto de repudio por parte de estas instituciones precisamente por la manera en que se ha referido a este sector, y no solamente el propio presidente Javier Milei, sino también funcionarios o personas de su espacio. Estamos hablando de La Libertad Avanza, publicando en redes sociales conceptos discriminatorios en relación a las personas con discapacidad. Increíble, pero cierto, que en una resolución de la Dirección Nacional de Discapacidad se utilicen expresiones como retardados mentales, idiota, imbécil, débil mental. En la transmisión en vivo vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, si podemos reiterar, poner en pantalla, por favor, Francisco, estos mensajes que encontramos en la página oficial institucional de ASDRA. Como cuando decís mogólico, no estás insultando, estás discriminando. Y después los otros mensajes también, bueno, ASDRA dice: somos familias de personas con síndrome de Down por la inclusión. Seguimos con el otro, Francisco: hagamos de la inclusión algo de todos los días. Y sí, realmente nos hace falta mucho todavía seguir caminando para llegar a concretar que no sea solamente una frase hecha cuando hablamos de inclusión. Y en el ámbito educativo, volviendo al programa de ayer con las directoras del Jardín de Infantes Los Valijitas y del Instituto Primario Los Valijas, de la Asociación de Agentes de la Propaganda Médica de Corrientes, comúnmente conocidos como visitadores médicos, que realmente aplican la educación con inclusión, dando lugar en estas instituciones educativas a alumnos y alumnas con discapacidad o con algún tipo de trastorno, que los tutores van recorriendo escuelas por escuelas, colegios, y donde lamentablemente esos niños, esas niñas son excluidos.